el de llevarles de rally. María Luengo, buenas tardes. Vamos a ir al tramo cronometrado 19:36. Muy buenas tardes. Vuelven a rugir los motores por las calles de Llanes. Lo hacen con una de las pruebas con más tradición, pruebas automovilísticas más veteranas del Principado de Asturias, el Rally Villa de Llanes, que cumple ya su edición número 44 después del obligado parón del año pasado. Lo hace además batiendo récord de inscritos, 137. Había muchas ganas de rally aquí en la Villa de Llanes. Y bueno, con un ambientazo tremendo en una tarde que se ha quedado estupenda. A las 6 de la tarde daba comienzo la primera de las pruebas con un tramo cronometrado. Los coches van saliendo a razón de uno por minuto. Hacen su parada aquí, se hace como la presentación de los pilotos y del vehículo y luego ya salen para cumplir con la prueba y con el tramo. Lo vamos a ir viendo en directo a lo largo de nuestra conexión de hoy, como siempre aquí en Conexión Asturias. Así es, María, y sobre todo cuando, como ha sido hace unos instantes, llega un coche y unos pilotos que son de aquí de Llanes, que son locales y están obligados a salir y saludar porque hay mucha afición aquí en Llanes y hay una gran ovación. Estamos en Llanes porque ha arrancado a las 6 de la tarde la edición número 44 del Rally Villa de Llanes, una edición muy esperada porque el año pasado no se pudo celebrar, es tanto así que han batido el récord de inscritos, 137, nunca había ocurrido antes. Esto quiere decir que había muchas ganas. Una prueba importantísima para el Supercampeonato de España, para el Campeonato de España y también para el de Asturias, que ya ha comenzado, ha arrancado y que vamos a comentar con la presidenta de la escudería Villa de Llanes, que son los organizadores, Teresa Solares, una mujer que está contenta hoy, feliz, porque después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha incertidumbre, por fin llegó. Tenemos Rally Villa de Llanes de nuevo. Por fin tenemos la 44, aunque nos tardamos en hacerla un año, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, pues con la gente que está aquí alrededor, ya veis que hay mucho público, aunque ya se va mermando porque se van cogiendo posiciones para el último tramo, pero bueno, agradecer a todos los que están aquí y los que, por supuesto, todos los patrocinadores y toda la gente que nos está apoyando, que es importante. Es un trabajo en equipo, sin duda. Arrancaba a las 6 de la tarde la primera de las pruebas con 3 tramos, en una competición en la que están los mejores, los que van a la cabeza y que está muy reñida. Está muy reñida, Teresa, porque vale. Están los mejores pilotos y los que van en las primeras posiciones. Están aquí en Llanes y esto está muy emocionante. Está muy emocionante, además están los pilotos que están liderando el campeonato y bueno, pues entre ellos hay mucha amistad, pero también mucha piquilla y bueno, pues ahí en la carretera se verá. Y sí que, bueno, hoy no es los tramos son cortos y no hay mucha diferencia en tiempo, mañana se verá más y habrá mucha más emoción para darle a la carrera. Bueno, hay muchas novedades este año. Una es la ubicación de este lugar donde estamos y donde se ven perfectamente a los coches. Y luego hay novedades que le dan más emoción a la carrera. Sí, una de ellas que le va a dar bastante emoción es el final del último tramo, que los 10 primeros clasificados que lleguen a ese tramo saldrán en orden inverso. Entonces el que vaya liderando la clasificación saldrá el 10º y así eso. Y para darle un poco más de ambientillo al final y que, bueno, pues de emoción. A ver. Bueno, Teresa, pues seguro que está interesantísimo y muy emocionante y que serán muchos los aficionados de toda Asturias que acudan mañana a Llanes para disfrutar del deporte y del motor. Muchas gracias. De nada, vosotros, gracias. Por atendernos en directo porque ya está con las autoridades subida al escenario. Bueno, recibiendo también a los pilotos y a sus vehículos. Bueno, ambientazo, el que hay en Llanes. Es complicado hablar con tanto ruido alrededor, pero bueno, yo creo que más o menos perfectamente, María. Nos habrá podido entender. Seguimos disfrutando del motor aquí en Llanes y de la tarde. Qué buen ambiente, qué ilusión y cuántas ganas. La primera jornada del Rally Villa de Llanes, que tantas ganas tenían de poder disputar de nuevo, María.
Bueno, coche número 113, el que está tomando la salida en estos momentos. María, seguimos disfrutando del rally aquí en Llanes con mucho ambiente, con mucha afición, con mucha ovación para los pilotos. Desde hace unos minutos se están juntando los que están saliendo con los que ya han acabado esta primera prueba y están llegando. En los tres primeros puestos, pues los pilotos de siempre, el asturiano Coite Suárez, el gallego Ares y el catalán Solans, o sea que más reñido no puede estar esta competición, como nos comentaba antes Teresa. A puntito está de acabar ya la salida de los participantes. Insistimos, ha batido récord en esta edición número 44 después del parón del año pasado. La anécdota es que hemos visto a un piloto que mañana se casa, pero no ha querido perderse esta primera prueba. Anda. Esperemos que le salga todo bien, tanto Pues hoy sí. como mañana. Bueno, eso es una anécdota. Estamos ahora en la zona privilegiada con las autoridades, con el alcalde de Llanes, Enrique Riestra. Buenas tardes, alcalde. Hola, buenas tardes. No te pierdes ni un detalle, ¿eh? ¿Eres aficionado al motor? Bueno, hombre, aquí en Llanes la verdad que desde pequeño es la 44 edición, os podéis hacer una idea de lo que significa para los llaniscos pues este rally, ¿no? Porque al final lo vives desde pequeño y siempre pues te guste más o menos el motor, siempre es muy prestoso y te gusta mucho pues ver los coches pasar y te recuerda a muchos años de tu vida, ¿no? Y hay mucho piloto local, ¿eh? Que reciben una ovación fortísima. Sí, aquí hay una escudería, la escudería Villa de Llanes, que es muy potente, la verdad que es un trabajo, tengo que reconocer, que es ímprobo, la verdad, es un sitio tan pequeño como Llanes que sea capaz de organizar este campeonato, es para estar muy orgullosos de esa escudería, así que desde aquí mi enhorabuena, tanto a ellos como a todos los que participan en este rally, Protección Civil también, que se deja la piel siempre altruistamente, y todos aquellos que están tramo a tramo ahí en cada curva, haciendo que todo salga bien, y eso, la verdad que es un lujo tener toda esta gente trabajando. Es que es una logística muy complicada, son 444 kilómetros de recorrido en total, son 137 coches participantes, el Ayuntamiento de Llanes, como no, apoyando de nuevo al rally, porque es otro atractivo más para la villa. Sí, desde luego, yo animo a todos los que nos estén viendo ahora que mañana se acerquen aquí, van a disfrutar no solo del deporte, sino también de un ambiente guapísimo, con mucha vidilla, y la verdad que eso es un pack que desde luego a todos los que estéis ahora viéndonos, si mañana no tenéis nada que hacer, veniros para aquí para Llanes, que vais a pasar un muy buen rato, además de, si sois aficionados al rally, tenéis muchos tramos para poder asistir y vais a disfrutar, así que tanto los aficionados del deporte... Es un planazo, es un plan, así que los que queráis, aquí estáis siempre bienvenidos, y ya sabéis que Llanes es un lugar muy acogedor, que está encantado de recibir a todos los que nos ven. Claro que sí, y después del verano tan estupendo que ha habido, la cantidad de visitantes que ha habido en Llanes, ahora con ambiente todavía, pero ya más relajadín, es una época ideal para venir a Llanes, disfrutar del rally, darse una vuelta, comer bien y disfrutar del paisaje. Bueno, pues que salga todo muy bien y nos volveremos a ver, alcalde, que disfrutes mucho del rally. Muy bien, aquí mañana estaremos con la entrega de premios y eso, todo el mundo que quiera está invitado aquí a este concejo, que no les va a dejar indiferentes. Muchas gracias, recogemos esa invitación de Enrique Riestra, alcalde de Llanes, y bueno, ya va cayendo la tarde, ya son muy poquitos los coches que faltan por salir, pero la emoción está en muchos rincones del concejo con este Rally Villa de Llanes, 44 edición. El año que viene volvemos seguro. Seguro. Gracias, María. A seguir disfrutando de Llanes.